Muy bien. Bueno, nada más confírmeme si les aparece las diapositivas, ¿verdad? Si las pueden ver, ¿verdad? Natalie, ¿sí te aparecen las diapositivas? Solo tengo la pantalla principal. Ahí ya te aparece. No, ¿A alguien también, a alguien sí le aparecen las diapositivas? No aparece la pantalla principal nada más. A ver, deme un minuto. Ahí, ahí ya aparece. Sí, igual que la pantalla principal. Daniel, ¿a ti sí te aparece? Bueno, vamos a iniciar la clase. Me parece que ya les está, que a ustedes ya les aparece. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar con, pues, precisamente nuestra materia o nuestro módulo de proceso administrativo. ¿Sale? Eh, Nosotros ya habíamos visto en esta materia la competencia, la jurisdicción, vimos la acción y la excepción. Hoy toca el turno de ver el proceso administrativo como tal, ¿sí? El proceso administrativo jurídico se refiere al conjunto de procedimientos y formalidades establecidas para regular cómo la administración pública lleva a cabo sus funciones y resuelve conflictos administrativos. Su principal objetivo es garantizar que las decisiones administrativas se tomen de manera legal, equitativa y eficiente. Este proceso es fundamental en el derecho administrativo porque proporciona un marco para controlar y revisar las decisiones y acciones de la administración, asegurando que se respeten los derechos de los ciudadanos y que la administración actúe conforme a la ley. Es decir, el proceso administrativo nos va a permitir defendernos de aquellas eh, acciones o de aquellos actos administrativos propiamente dicho. ¿De quién? De los ciudadanos, pues no. Va a ser precisamente de la administración pública. Cuando hablamos de la administración pública, hablamos de todos los organismos que componen, ya sea el poder ejecutivo, el poder federal, eh, el poder ejecutivo en sus tres órdenes de gobierno. Sí, recordar que hay tres órdenes de gobierno. ¿Alguien sabe aquí cuáles son los tres órdenes de gobierno que existen? El día de ayer se acaba de renovar o, bueno, actualizar, digamos, un nuevo orden de gobierno. ¿Alguien por ahí sabe cuáles son estos tres órdenes de gobierno? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los tres poderes, Julia. Pero cuando hablamos de tres órdenes, hablamos de federal, estatal y municipal. ¿Sí? Entonces, el proceso administrativo se va a encargar de checar que todos los actos que lleven a cabo el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal sean apegados a la legislación, ¿sí? Entonces,
es algo bien interesante el derecho administrativo, porque ya lo había mencionado en otras clases. Una multa, fíjense, una multa, el hecho de que me multen por el parquímetro es derecho administrativo, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, que el hecho de que me nieguen a mí la pensión, que el IMSS me niegue una incapacidad o una pensión por incapacidad, es derecho administrativo, ¿sí? E inclusive decíamos que si yo tenía un restaurante y llegaban los de salubridad y me decían, oye, es que está sucio, ¿verdad? No cumples con los reglamentos de higiene, pues eso era derecho administrativo, ¿sí? Es decir, los actos del gobierno, digamos, el gobierno en general, no son, digamos, válidos del todo, sino que nosotros tenemos ciertos recursos y ciertas maneras de poder hacerlos valer, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Siguen sin poder ver la pantalla? Yo nomás traigo introducción, maestro, lo que dice. Ok, está bien. Muy bien. Vamos a... Sí, sí, sabes. Ok, muy bien. Ahora vamos a las etapas del proceso administrativo jurídico. El proceso administrativo jurídico consta de varias etapas clave que aseguran su adecuada implementación y revisión. La primera etapa es la iniciación, que puede ocurrir a través de demandas, quejas o procedimientos oficiales iniciados por ciudadanos o entidades. Luego, en la etapa de tramitación, se lleva a cabo el análisis y la evaluación del expediente administrativo, donde se examinan todos los datos y pruebas pertinentes. Y después tenemos la etapa de decisión. Implica las decisiones basadas en el análisis previo y la emisión de resoluciones. Finalmente, el proceso incluye mecanismos de recursos y revisión que permiten a las partes afectadas impugnar decisiones y solicitar una revisión para asegurar la justicia y la legalidad del proceso. Cada una de estas etapas es crucial para garantizar la integridad y la equidad en la administración pública. Como en todo proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de etapas con las cuales tenemos que cumplir para poder finiquitar el proceso, ¿sí? Recordar que todo proceso, o por lo regular todo proceso, salvo que ustedes estén en un tema laboral antes del 2000, antes del, antes del por ahí alguien tiene su micrófono prendido. Ok. Eh, si decíamos que Lourdes, tienes tu micrófono prendido. Decíamos precisamente que casi todo procedimiento, Julián, va a terminar con una sentencia. Salvo que, y digo casi todo porque todavía por ahí hay ciertos procedimientos como el tema de las juntas locales laborales, ¿sí? Los procedimientos laborales, las demandas laborales de antes del 2018 se llevan en juntas locales de conciliación y juntas federales de conciliación en las cuales no se emite una sentencia. ¿Alguien sabe qué se emite hasta antes del 2018 en las juntas locales? ¿Cómo se termina un procedimiento laboral en los de 2018 para atrás? Yo sí escuché de eso, maestro, de que en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el que estaba ahí en el centro ya no iba a ejercer algo, lo cambiaron, vaya, pero no, exactamente Okay. no sabía. Se reformó la Ley Federal del Trabajo y bueno, digo, nada más, quiero decir mucho luego y no digo nada, pero viene a colación este tema porque les digo, todo procedimiento por lo regular va a terminar con una sentencia. Las juntas locales, como ojo, eran juntas, no eran juzgados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no podían emitir una sentencia a las juntas. ¿Qué era lo que emitía? ¿Qué era lo que bueno, emitían? Laudos, ¿sí? Era lo que se emitía hasta antes del 2018. Laudos que fungían o hacían las veces de cosa juzgada, ¿sí? Pero casi todo procedimiento va a terminar, todo procedimiento jurídico va a terminar con una sentencia, ¿sí?
¿Y qué es lo que nosotros los abogados buscamos que tenga esa sentencia? Que sea o que tenga el carácter de cosa juzgada. ¿Qué implica que tenga cosa juzgada? Que ya no admite apelación ni recurso alguno. ¿Estamos? Entonces, igual el procedimiento administrativo tiene una serie de pasos, ya sea que ojo, ese procedimiento administrativo lo puede iniciar tanto el ciudadano como el gobierno, ¿sí? ¿A qué se refiere? Yo siempre digo, a lo mejor y sueno a disco rayado, pero ahora con el tema del metro que se está haciendo ahí en Monterrey, pues se expropiaron ciertos predios, ¿verdad? Y si el dueño de ese predio se ponía un poco listo y decía, ¿sabes qué? No me parece justo lo que me quieres dar por mi terreno, pues se podía ir a pelear. ¿Y cómo es que iba a pelear? Pues a través del proceso administrativo, ¿no? Entonces es interesante el tema del procedimiento administrativo. Principios del proceso administrativo jurídico. El proceso administrativo jurídico se rige por varios principios fundamentales que garantizan su correcta aplicación y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El principio de legalidad establece, esto es muy importante que pongan atención. El principio de legalidad establece que la actuación administrativa debe estar basada en la ley y en el marco normativo aplicable. ¿Qué es el principio de legalidad? La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le establece, ¿verdad? Y el ciudadano puede hacer todo aquello que no esté prohibido. ¿Estamos? Entonces, la transparencia se refiere a la obligación de la administración de actuar de manera abierta, ¿sí? Permitiendo a las partes interesadas acceder a la información y a los documentos relevantes del proceso. Participación es el derecho de las partes a involucrarse en el proceso, a presentar pruebas y hacer valer sus argumentos. Finalmente, el principio de imparcialidad exige que las decisiones se tomen sin perjuicios ni favoritismos, asegurando una evaluación justa y objetiva de los hechos y las pruebas. Estos principios son esenciales para garantizar la equidad y la justicia en el proceso administrativo. Es decir, en todo proceso administrativo debe de regirse el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad solo puede hacer aquello que le está conferido. Es decir, pues si vienen los de salubridad, ¿verdad? No me van a pedir mi licencia de alcoholes. ¿Sí me explico? Los de salubridad están para checar temas de higiene, ¿verdad? A lo mejor y sí, ¿verdad? Estoy vendiendo alcohol sin permiso, pero eso no le corresponde a los de salubridad, le corresponde a las, digamos, partes del municipio o del estado que están encargadas de el tema de las licencias de alcohol. ¿Sí me explico? Un tránsito, luego pasa esto, ¿no? Que los policías municipales quieren, o los estatales, multarte porque te pasaste un rojo. Eso no corresponde a los policías municipales ni estatales. ¿A quién le corresponde? Pues a los tránsitos, ¿verdad? Entonces, así pasa también, ¿verdad? Si yo estoy en un tema de comercio, ¿verdad? Si estoy ahí ante las autoridades que dan los permisos de comercio, ¿sí? Y me quieren checar un tema de impuestos, pues no se puede, ¿verdad? Lo de comercio son mis permisos de comercio y los impuestos pues corresponden a Hacienda, ¿sí? Garantías procesales en el proceso administrativo jurídico. Las garantías procesales son fundamentales para asegurar que el proceso administrativo sea justo y transparente. El derecho a ser oído garantiza que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas antes de que se tome una decisión. La motivación de las decisiones requiere que las resoluciones administrativas estén claramente justificadas y explicadas, de modo que las partes entiendan las razones detrás de las decisiones. Los procedimientos de notificación y ejecución aseguran que las decisiones sean comunicadas adecuadamente a las partes y que se lleven a cabo de acuerdo con lo dispuesto. Y finalmente, el acceso a recursos y revisión permite a las partes impugnar decisiones y solicitar revisiones para corregir posibles errores y garantizar la justicia. Estas garantías son esenciales
para mantener la integridad y la legitimidad del proceso administrativo. Es decir, ante todo proceso administrativo, ustedes tienen el derecho de audiencia. ¿Qué es el derecho de audiencia? El derecho a ser escuchado, ¿verdad? No basta con que Salubridad diga que en mi puesto o que en mi restaurante pues estaba sucio, que había cucarachas. No, no, no. Yo tengo el derecho a decir que eso no es Bueno, sí, verdad. no. ¿Sí? El derecho a decir que eso pues no es verdad. ¿Por qué? Porque pues llegó el de salubridad y pues quería dinero, ¿verdad? Me dijo, oye, pues dame para las cocas y no te voy a cerrar. Y pues yo le dije no, y él puso ahí que había cucarachas, entonces eso es falso. ¿Sí? Tiene que el juez escucharme a mí. La motivación de las decisiones, es decir, fúndame, ¿sí? Dime en dónde dice que está prohibido que yo tenga, no sé, se me ocurre publicidad o que me quieran multar por tener estas banderas. ¿Han visto estas banderas que, o no sé cómo las conozcan, las que dicen hamburguesas y que se pegan así verticalmente? ¿Las han visto? Sí, maestro. No, Sí, imagínense que lleguen y me digan a mí en mi restaurante, oye, no puedes tener eso afuera. Oye, pero ¿dónde dice? No, pues es que no puede. No, no, no. Dime, ¿verdad? ¿En qué reglamento, en qué disposición dice que yo no puedo tener estas banderas? No. Ah, oye, lo que sí está prohibido, ¿sí? Es la publicidad engañosa, ¿no? Eso sí está prohibido, ¿no? Que luego pasa en las ferias, ¿no? Que te dicen, 2 hamburguesas por 100. Pero luego abajito te dice, va, con letras bien chiquititas, 2 hamburguesas minis, ¿no? Y tú vas y pides las 2 hamburguesas y los de ahí no te dicen nada. Y tú dices, no, pues quiero las 2 más grandes, esto, aquello, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? La publicidad engañosa sí está prohibida. Pero el hecho de yo hacer publicidad, pues no está prohibido, ¿no? Entonces, si tu autoridad me quieres venir a decir que algo hice mal o yo lo digo, inclusive, insisto, en el tema de la expropiación. ¿Qué es la expropiación? El gobierno, por causa de utilidad pública. ¿Qué es la utilidad pública? Que le va a servir al público en general, te puede quitar cierto bien, ¿sí? Cierto bien, sobre todo inmueble. No, esto surgió también en el tema del petróleo, ¿verdad? Este, entonces te lo expropian, ¿sí? El gobierno te lo puede expropiar. Ese es un acto administrativo, sí, porque viene de precisamente la administración. Pongo un caso, ¿no? Imagínense ahora que quieren hacer una nueva carretera que conecte a la carretera 57, ¿no? Por ahí Samuel traía ese ruido que quería ya conectarse a la carretera que te lleva a la Ciudad de México para ya no pasar por Coahuila. Pues imagínate que yo tengo un terreno y llegan y me dicen, oye, no, pues ya, por aquí va a pasar la carretera y por tu terreno yo te doy 500,000 pesos, pero mi terreno está evaluado en 2 millones. No, pues yo soy el gobierno, te voy a dar 500,000 pesos. Y si quieres, ¿es la última palabra? No. Tengo yo derecho a ser escuchado, ¿verdad? A llevar un avalúo, a que el juez escuche mi versión. Oye, pues este terreno está evaluado en 2 millones y tú me quieres dar 500,000 pesos, eso no es justo. Ver dónde está fundado, los estudios que dicen que no hay otra manera de hacer esa carretera, ¿sí? Y los artículos que dicen que estoy obligado, ¿sí? Y por último, tengo que ser notificado, ¿sí? Y también ejecutado, la ejecución se me tiene que notificar. Sea cual sea la decisión que se tome, me tienen que dejar una notificación. ¿Por qué? Porque la notificación me hace a mí conocedor de la situación jurídica en la que estoy y de cómo se va a afectar mi esfera jurídica, cómo mis derechos se van a ver afectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se notifica el acto, la sentencia o cualquier otro procedimiento es cuando surte efectos o cuando empieza a nacer la relación jurídica. Si yo no sé que me van a expropiar, pues dicen por ahí, ¿verdad? El que nada sabe, nada teme. O sea, pues si yo no sé, entonces, ¿cómo me vienes a reclamar que yo no cumplí con eso? ¿No? Y por último, el acceso a recursos y revisión, es decir, como en todos lados, en el tema civil, en el tema penal, ahora en el tema laboral, pues existe una primera instancia, una segunda instancia y el amparo, ¿verdad? Que algunos lo manejan como una tercera instancia, pero dicen aquellos
doctos o autores que no es una tercera instancia, sino que es un propio juicio de amparo, ¿no? Entonces, tenemos esas dos instancias, la primera instancia, la segunda instancia y el juicio de amparo. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. En el proceso administrativo jurídico, varios instrumentos y documentos son utilizados para garantizar la correcta gestión y resolución de los casos. Los expedientes administrativos incluyen toda la documentación y los registros necesarios como formularios, pruebas y comunicaciones que son esenciales para el análisis y la toma de decisiones. Los informes y dictámenes que ya comentábamos son elaborados por expertos técnicos y legales para proporcionar una evaluación objetiva y detallada de los asuntos en cuestión. Finalmente, las actas y resoluciones son documentos formales que registran las decisiones tomadas y establecen las disposiciones aplicables. La correcta redacción y manejo de estos documentos son cruciales para la transparencia y la efectividad del proceso administrativo. Es decir, pues como en todo proceso yo necesito tener los documentos, tanto privados o públicos. ¿Han escuchado eso de los documentos privados y públicos? ¿Sí lo habían escuchado? No, no, yo no lo he escuchado. ¿No? ¿Alguien? No, maestro. No. Bueno, mira. Hay documentos, pero ¿qué se imagina? Así bien rápido. Les pido su atención rápida porque se corta a los 40 minutos de clase. Eh, o qué piensan ustedes que puede ser o qué será un documento público? No hay respuesta buena ni mala. Yo al final les daré la respuesta. ¿Serán los documentos que en lo que se gasta todo el dinero o algo así el gobernador, por decir aquí de Nuevo León? Ok, ok. Que se haga público, vaya, ¿no? Ok, esa a lo mejor es información pública, ¿sí? Por ahí Ok. es buena tu analogía, digo, la verdad me sorprendió, pero dije, no, es información pública. Existe algo que se llama el INAI, ¿han escuchado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública? Sí. Esa, Sí. ok, ese instituto se encarga precisamente de a nosotros los ciudadanos hacernos saber, como dice, ¿quién habló, perdón? ¿Cuál es tu nombre de la chica que habló? Valeria Garza. Valeria, como bien dice Valeria, nos hace saber pues esta información. Bueno, rápidamente. Documentos públicos, aquellos que no aceptan prueba en contrario, como que, como un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque la hizo un oficial del registro civil, quien tiene fe pública. ¿Sí? ¿Qué más es un documento público? Una escritura pública. Sí, de ahí viene el nombre. Aquellas sí, vaya, documentos que elevan a escritura a los notarios públicos son, pues precisamente documentos públicos. ¿Qué quiere decir? Que no aceptan prueba en contrario. ¿Qué es un documento privado? Un pagaré, ¿sí? Firmamos entre yo y el que me debe, es un documento privado. ¿Puede aceptar prueba en contrario? Sí. ¿Qué más? Pues ahí un contrato de arrendamiento que hicimos yo y el arrendador, pero nunca fuimos con el notario. ¿Acepta prueba en contrario? Sí. ¿Sí me explico? Hay documentos que tienen validez plena, que son los públicos, y hay documentos que pueden ser controversiales o pueden ser o los podemos contradecir. ¿Sí me explico? ¿Qué no va a aceptar prueba en contrario? Un documento público. Como mi acta de nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo voy a demostrar yo que no soy Luis? Pues no, no hay manera. Si yo muestro mi acta de nacimiento con mi INE, pues ya queda claro que soy Luis, ¿no? Entonces, eso es muy interesante que ustedes lo tengan en mente, que hay documentos públicos y documentos privados. Procedimientos especiales en el proceso administrativo. El proceso administrativo jurídico incluye varios procedimientos especiales que abordan situaciones específicas y complejas. Los procedimientos de urgencia están diseñados para resolver casos que requieren una atención y resolución
rápida debido a su carácter urgente. Estos procedimientos aseguran que las decisiones se tomen de manera eficiente, sin comprometer la equidad del proceso. Los procedimientos sancionadores se centran en la tramitación de infracciones y la imposición de sanciones administrativas, garantizando que se respeten los derechos de los infractores y se cumplan con legalidad. Los procedimientos contenciosos abordan los conflictos entre la administración y los ciudadanos, proporcionando un mecanismo para resolver disputas y garantizar la justicia en caso de desacuerdo. Cada uno de estos procedimientos tiene reglas y formalidades específicas que deben ser seguidas para asegurar su correcta aplicación. Casos y estudios. Para comprender mejor el proceso administrativo jurídico, es útil examinar casos reales y estudiar cómo se han resuelto en diferentes contextos. Analizaremos varios ejemplos de procesos administrativos que han tenido lugar en distintas áreas como la administración pública, la seguridad social y la regulación empresarial. El análisis de casos nos permitirá ver cómo se aplican las reglas, principios del proceso administrativo en situaciones concretas y evaluar cómo se resolvieron las disputas y conflictos. Reflexionando sobre las lecciones aprendidas. Estos estudios de caso proporcionan una visión práctica de cómo el proceso administrativo opera en la realidad y cómo puede ser optimizado para mejorar y servir a los ciudadanos. Hay algo por ahí bien complicado. Bueno, digo, a lo mejor yo lo entiendo por la carga de trabajo, pero siento que a veces sí lo hacen con dolo. El tema de la pensión, ¿sí? A lo mejor alguien ha conocido por ahí alguna viuda, alguna persona que ya no puede trabajar y le dan la pensión por incapacidad. Hay una resolución que llega al final, que la cual te dan ya tu pensión definitiva, y esa es bien tardada. ¿Alguien había escuchado de eso? No. Sí, sí, conozco casos al respecto. He escuchado. Que se las tardan, ¿verdad? Sí, se le hace muy pesada, muy tardada a la ayuda. Entonces, es bien complicado. ¿Saben también que es bien complicado en el tema de la expropiación? También se tardan un chorro en pagarles a las personas. No sé por qué se tardan tanto en pagar, a las personas. eh, y, y- y también el tema de Infonavit, cuando ustedes acaban de pagar su casa, si ustedes no le avisan al Infonavit que ya se acabó, el Infonavit le sigue descontando, entonces hay que hacer ahí un procedimiento para que te regresen lo que diste de más, pero pues ese es el tema, ¿no? Infonavit para cobrar es bueno, pero cuando tiene que regresarte dinero se tarda y te pone trabas, ¿no? Entonces, que ustedes sepan que el proceso administrativo es algo que nos puede ayudar en el día a día, sí, desde la multa del tránsito, si yo tengo una farmacia y me multan, si yo tengo un restaurante y me multan, si yo tengo una carnicería y me multan, pues no es la última palabra. Yo lo puedo debatir, lo puedo argumentar a través de un procedimiento administrativo, hasta yo creo que el caso más complicado es la expropiación, ¿no? Que por ahí hubo un tema recientemente con Salinas Pliego, lo vieron de un campo de golf. ¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, profe. Que decían que era una expropiación, pero el expresidente decía que no, que, bueno, ¿no? A mí me parecería que sí era una expropiación, ¿no? Desde el hecho que ya no te pueden o ya no te dejan usar tu propiedad, pues ya estamos hablando por ahí de un detrimento en tu propiedad, ¿no? Pero que ustedes sepan que la administración pública es eh, muy variada, muy grande, y que no todo lo que diga el gobierno es la última palabra, no todo lo que diga el IMSS es la última palabra, no todo lo que diga el Infonavit es la última palabra. Y les pongo por ahí un caso. Yo en alguna ocasión antes eh, que me sobraba tiempo, por ahí ayudé a una persona, bueno, ayudé a dos personas con el Infonavit. Una, ella regresó a la casa, no se sepan, pero ustedes pueden en un punto, si ya no pueden regresar a la casa, es decir, sabes que ya no la puedo pagar, Infonavit, ahí está tu casa, pero legalmente, ¿no? Vas a Infonavit. Infonavit ya no te regresa nada, pero ya no te sigue cobrando, ¿no?
pero a ella se lo seguían cobrando. O sea, se fue haciendo la cuenta cuando ella lo hizo legalmente. Entonces, por ahí logramos hacer que le regresaran a ella sí por el tema de la reparación de daño, del daño moral, porque iban a su casa y le tocaban los despachos. Y a otra, así bien rápido, de una señora que, por ahí Infonavit, no sé si sepan, tiene un seguro para el tema de incapacidad. Ya cuando te dan la pensión por incapacidad, entra un seguro y se queda pagada la casa. Entonces a ella no se lo querían hacer válido porque Infonavit decía, Valeria, o bueno, por ahí decía, que Infonavit decía, no, es que tú ya sabías que estabas enferma. Entonces, enferma sacaste la casa, lo hiciste con dolo. Pero la señora decía, no, pues yo cómo voy a saber, ¿verdad? O sea, yo cómo voy a saber que me voy a enfermar, ¿no? Entonces, Infonavit no le quería hacer válido ese seguro y por ahí a través de un amparo, pues logramos que le hicieran válido su seguro, ¿no? Esta chica se iba a quedar, tenía una enfermedad que creo que le daba uno en 100,000, se iba a quedar ciega y luego sorda y iba a ir perdiendo sus capacidades. Entonces, Infonavit no quería y le mandaba gente así, bien mal plan, le mandaba cobradores y todo. Entonces, por ahí pudimos ayudarla. Y bueno, ¿no? Les digo, si el ciudadano no habla, no alza la voz, pues el gobierno puede, pues, hacer mal uso, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, excelente. Bueno, Mm. si no hay ninguna duda, pues les agradezco su atención. Yo tengo una duda, Lick. La clase, tengo entendido, es a las 6 y